Muy buenos días jóvenes, espero que se encuentren muy bien en sus casas. Estamos en una nueva sesión número 10 de las clases de historia. Recuerden que durante esta semana comienzan las clases online para que ustedes estén conectados, estén pendientes de los horarios de cada profesor y en esas clases ustedes pueden hacerme las consultas que quieran respecto a las actividades anteriores o a las clases anteriores. ¿Ya? Para eso necesito que pongan mucha atención en las clases que estamos subiendo y estamos comentando en esta, digamos, plataforma de YouTube. El objetivo de esta clase es señalar las generaciones de los derechos humanos. Por lo tanto, como ustedes comprenderán, ya seguimos hablando de los derechos humanos, pero ahora vamos a un nuevo concepto o una nueva idea de lo que son los derechos humanos respecto a sus generaciones o a sus etapas. ¿Ya? Bueno, antes de seguir, ¿cierto? Hablando de este nuevo objetivo, recuerden que nosotros dijimos que los derechos humanos tienen ciertas características. Por ejemplo, que son universales, que son absolutos, inalienables, que son inviolables, imprescriptibles e indisolubles. Recuerden que cada una de estas características también se las di en la guía que les mandé y las comentamos en la clase anterior. ¿Ya? Y dijimos que estos derechos humanos y universales están también establecidos en la Constitución. Recordando que la Constitución es, digamos, la ley fundamental o la más importante de nuestra nación. Por lo tanto, tiene que estar ahí. Y comparamos incluso los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los de la Constitución Política de Chile y dijimos que son prácticamente los mismos, ¿ya? Porque tienen relación. Y casi todos los países, ¿cierto?, que tienen un sistema democrático y que aceptan los derechos universales, también tienen en su constitución, digamos, ciertos derechos que están aplicados a ese territorio determinado, pero prácticamente son los mismos que los de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Bueno, como definición de los derechos humanos, para ir resumiendo también tenemos que los derechos humanos son aquellas libertades o facultades o valores básicos que corresponden a toda persona por el mismo hecho de su naturaleza y condición humana para la garantía de su vida digna. Es decir, todos los humanos, por el hecho de ser humanos, tenemos derechos. Los derechos humanos más bien no se crean, se reconocen, porque los derechos humanos siempre han estado, solamente hay que reconocerlos. ¿Ya? Los derechos humanos son garantías jurídicas que protegen a las personas o grupos de personas contra los actos de los gobiernos y de otras entidades. ¿A qué me refiero con que son garantías? Cuando dijimos que los derechos humanos están establecidos en la Declaración de Derechos Universales o en la Constitución, hablamos de que los derechos humanos también están establecidos en leyes. Por lo tanto, esas leyes son mi garantía. Por ejemplo, si a mí me golpean en la calle, yo puedo ir a alegar con la Constitución que se están pasando a llevar mis derechos, ¿ya? Porque están establecidos en las leyes. Por lo tanto, los derechos humanos también son garantías para que yo pueda vivir dignamente y, digamos, en paz. Las normas de derechos humanos obligan a los gobiernos a hacer determinadas cosas a favor de las personas y en pleno disfrute de sus derechos y le impiden hacer otras que limiten, restringen o condicionen el goce y disfrute de sus derechos. Es decir, los gobiernos tienen la obligación de resguardar estos derechos humanos, de hacer y de crear leyes que impidan a otras personas o a otras entidades que puedan vulnerar mis derechos. Y también tienen que tener ciertas normas, o los gobiernos tienen que crear ciertas normas que a mí me permitan gozar mis derechos humanos. ¿Ya? Ya vamos a hablar de eso de todas formas en la próxima clase. ¿De dónde surgen los derechos humanos? O más bien, ¿de dónde se reconocen? Porque dijimos que en realidad los derechos humanos no se crean. ¿Ya? Pero el surgimiento del reconocimiento de los derechos humanos tiene una larga historia. No siempre se han reconocido. De hecho, antes de 1789, la mayoría de los derechos humanos no se reconocían y se pasaban a llevar, incluso por los gobiernos, que en ese tiempo eran monarquías absolutas, eran reyes que tenían todo el poder y que no, digamos, no respetaban ningún derecho.
Entonces, desde la época de la Revolución Francesa ya se venían exigiendo ciertos derechos. De hecho, aquí tenemos una foto de una revolución en Francia, y la gente aquí ya está exigiendo ciertos derechos, ¿ya? Como poder votar incluso, o tener una vida más digna. Y después de la Segunda Guerra Mundial, que todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial fue un periodo de la historia muy trágico, donde se pasaron a violar también muchos derechos, entonces se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Entonces ahí ya comienzan a establecerse, a reconocerse mundialmente los derechos humanos. Entonces los derechos humanos o la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 también tienen como base la Declaración de Derechos del Hombre, que se estableció en 1789 en la Revolución Francesa. Por lo tanto, son dos acontecimientos importantes, tanto la Revolución Francesa como la Segunda Guerra Mundial, porque, digámoslo así, lamentablemente, por dos hechos trágicos en nuestra historia, se dan a conocer entonces y se reconocen los derechos humanos. De algo malo tiene que nacer algo bueno. Entonces, de las matanzas, de la violación a los derechos humanos, del maltrato, de todo eso surge al final el reconocimiento a los derechos humanos. Después de una larga trayectoria e historia de muertes y violaciones y torturas, entonces, gracias a todo eso, nosotros tenemos los derechos humanos y están reconocidos por ley. ¿Ya? ¿Dónde aparecen escritos estos derechos humanos? Yo les dije que los derechos humanos son garantías y tienen que estar escritos, porque así yo puedo hacer valer mi garantía. Si pasan a llevar mi derecho humano, yo puedo decir, acá está esta ley que dice que pasaron a llevar mi derecho humano, por lo tanto tienen que sentenciar o enjuiciar a la persona que pasó a llevar mi derecho humano. ¿Ya? ¿Y dónde está eso? Bueno, en el derecho interno. Por ejemplo, en la constitución de un país, recuerden que cada país tiene una constitución, o la mayoría de los países tienen leyes, reglamentos, tienen tribunales de justicia. Bueno, todo eso son derechos internos porque están dentro de un país y contemplan los derechos humanos. Están ahí para resguardar mis derechos humanos. Pero también existe un derecho internacional, ¿ya? También es una fuente de derechos. Por ejemplo, los tratados, los acuerdos internacionales, las convenciones, los pactos. Todos estos tratados internacionales que hacen los países también son tratados para hacer valer los derechos humanos. ¿Ya? Por ejemplo, Chile tiene tratados con muchos países. La idea de estos tratados es poder resguardar los derechos humanos en todas partes del mundo. ¿Ya? Sin embargo, esto es re importante. Existe una clasificación de los derechos humanos o generaciones, como se le llama. Y estas generaciones de derechos humanos son tres, y cada una de ellas se fueron creando a medida que fue avanzando el tiempo y la historia. Y cada una contempla un tiempo determinado o específico. Por ejemplo, tenemos los derechos civiles y políticos, que son conocidos como los derechos de primera generación porque fueron los primeros derechos que se hicieron valer. ¿Ya? Luego tenemos los derechos económicos, sociales y culturales, que son los de segunda generación, porque son los derechos que posteriormente se hicieron valer. Y finalmente tenemos los derechos de los pueblos, o de tercera generación, que son los derechos que se están haciendo valer hoy en día. Por ejemplo, los derechos de vivir en un ambiente libre de contaminación o en paz, que tiene que ver con ese derecho y que recién ahora se está tratando de poder resguardar ese derecho, que es tan importante. Entonces aquí tenemos este cuadro que yo se los voy a hacer, se los voy a mandar en una guía, ¿ya? De primera generación, derechos civiles y políticos, y tiene que ver con un asunto re importante que se vio durante el siglo XVIII y XIX, que es la libertad de los pueblos. Después tenemos los derechos de segunda generación, que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, y tiene que ver con la igualdad, principalmente la igualdad que se hacía valer en el siglo XIX y el siglo XX. Y la tercera generación que tiene que ver con los derechos de los pueblos, con la fraternidad, que digamos se está haciendo valer hoy en día. Si ustedes ven estos tres contenidos, libertad, igualdad y fraternidad, son tres derechos o tres emblemas que se pedían en la Revolución Francesa, ¿no? Yo los puse acá porque ustedes de ya, ojalá, vayan tomando en cuenta estos tres conceptos que son tan importantes y que rigen el mundo en la actualidad, ¿ya? La libertad, la igualdad y la fraternidad son tres conceptos re importantes y que hay que tener
en cuenta para tener una vida en paz. Tómenlo en cuenta porque esto se les va a repetir durante muchos años en el colegio, ¿ya? Tenemos entonces los ejemplos, algunos ejemplos de los derechos civiles y políticos, como en los civiles la libertad de expresión, la libertad de movimiento, el respeto a la privacidad, y en lo político los derechos a elegir, a votar o a ser elegido en un cargo popular. Estos son los derechos de primera generación, porque se hacían valer en el siglo XVIII, son los primeros derechos que se hicieron valer. Luego tenemos los económicos, como el trabajo, crear una empresa, sociales, el derecho a la salud, a la educación, los culturales, el respeto a la identidad cultural, por ejemplo. Y estos son derechos de segunda generación, porque se hicieron valer después de los de primera generación. Y hoy en día tenemos los de tercera generación que corresponden a los derechos de los pueblos, la soberanía, la paz y el desarrollo. Vivir en un ambiente, por ejemplo, como les decía, libre de contaminación, está dentro de la tercera generación. Aquí tenemos las tres generaciones de derechos, cada una de estas generaciones se hicieron valer en momentos históricos determinados. ¿Ya? Por ejemplo, en los de primera generación se estaban pidiendo en el siglo XVIII y XIX. Y tenemos todos los derechos entonces civiles y políticos. Los de segunda generación se hacían valer en el siglo XIX y XX, ¿ya? Como la salud, la educación. ¿Ya? A principios del siglo XX, en Chile incluso no todos los niños tenían derecho a la educación. Incluso en la salitrera, la escuela llegaba hasta los 14 años porque luego los niños tenían que dedicarse a trabajar. Y eso estaba establecido por ley. Y eso estaba dentro del siglo XIX, o sea, perdón, dentro del siglo XX. Por lo tanto, son derechos que pueden parecer muy comunes y que hoy en día todos pueden respetar, pero hace un tiempo atrás no se respetaban. Y en términos históricos, no fue hace tanto tiempo que no se respetaban estos derechos. Luego tenemos los derechos de tercera generación en el siglo XX y XXI. El derecho a un medio ambiente limpio, en paz, al desarrollo, a la solidaridad, que son los derechos que hoy en día recién se están discutiendo. Bueno, jóvenes, para terminar les voy a comentar acerca de la actividad que está establecida en esta guía, donde aparecen los contenidos que abordamos en la clase, ¿cierto? Les dije que iba a poner este cuadro, y luego la actividad es que usted elija un ejemplo de cada generación, un ejemplo de derecho por cada generación. Por ejemplo, si yo elijo un derecho civil de la primera generación, debo dibujar entonces acá un derecho civil de la primera generación. Si no sé lo que es un derecho civil, acá están los ejemplos. Libertad de expresión, libertad de movimiento, respeto a la privacidad. Entonces yo puedo elegir cualquiera de eso y lo dibujo acá. Si yo elijo un derecho social de la segunda generación, busco aquí segunda generación, tengo que dibujar, por ejemplo, elijo un derecho social, ¿no? Puedo aquí ver que es la salud y la educación, entonces puedo dibujar quizá un hospital, un niño en la escuela. Entonces acá también si elijo de la tercera generación el derecho a los pueblos, ¿cierto? Que aquí yo puse un ejemplo solamente. Veo, no sé, la soberanía o vivir en paz y puedo dibujar aquí un niño en un ambiente de paz o disfrutando con sus amigos, ¿ya? Con la amistad. También puede ser un ejemplo de tercera generación. Simplemente esa es la actividad de la guía. Y aquí tienen la información entonces de la clase que nosotros vimos hoy. Bueno, jóvenes, entonces espero que me hagan llegar todas sus dudas en las clases que vamos a tener durante la semana y nos vemos entonces para esa oportunidad. Que estén muy bien.